Hola, queridas amigas y amigos de la librería Orwell. Ya estamos en 2024 y encaramos el año con nuevas lecturas. Vamos a ello. Y doy inicio a este vídeo con el libro de uno de los clásicos de clásicos, Petrarca. Es un libro que se escribió en latín y que no ha sido traducido al castellano hasta fechas recientes y que se llama De la vida solitaria. Petrarca vivió en el siglo XIV. La mayor parte de la gente, pues bueno, le suena el nombre por haberse mencionado en el instituto, la influencia que tuvo en la poesía castellana, de Garcilaso de la Vega y demás. Pero lo que mucha gente no sabe es que Petrarca era una persona muy curiosa, eh, que fue un pionero alpinista, por ejemplo. Tiene escrita en forma de carta la ascensión a un monte, al monte Nevoso, me parece que se llamaba, monte Ventoso. Y bueno, pues era una persona realmente curiosa, además de ser un poeta extraordinario. Y en este caso, el libro que yo he leído es un tratado que está compuesto en latín, que se escribió a mediados de esa época, del siglo XIV, y donde él medita sobre la soledad como necesaria para la contemplación, tanto en el caso de los filósofos como en el caso de los santos. De modo que hace un recorrido en ambos campos, para trasladarnos la idea de que una vida feliz es la de un retiro meditativo en la paz del campo, donde le resultaba posible realizar estudios literarios y meditación religiosa, lejos de las distracciones de la vida urbana. Un libro muy curioso, anacrónico en las fechas trepidantes en las que nos movemos, pero que me ha agradado y me ha resultado delicioso. Os lo recomiendo. El siguiente libro del que os voy a hablar es una novela no muy extensa del escritor asturiano John Bilbao, de 52 años, que nos ha sorprendido gratamente con trabajos anteriores. Y en este caso mmm, se trata de una historia que tiene rasgos muy característicos de su forma de escribir, que tienen que ver con dejar respuestas sin preguntas sin respuesta, dejar lugares vacíos donde el lector ha de encontrar los resquicios de conocimiento, de significado que le sean más propicios, eh, así entrando en esa línea de escritores como Julio Cortázar, que implicaban directamente al lector y que no querían dejarlo todo hecho para él como eh, ser pasivo ante la novela, ¿no? La historia va de una pareja en la que el protagonista se llama John. No sabemos también si tiene, si es hasta cierto punto trasunto del escritor, puesto que la historia se desarrolla muy cerca de Ribadesella, del lugar de donde es el escritor, John Bilbao. Una cosa que me gustó mucho, que me llamó la atención, es que con las descripciones que se dan a propósito de la casa donde suceden los hechos, podemos buscar incluso en Google Maps y encontrar a través de Street View la casa donde se desarrolla los acontecimientos. O al menos yo creo que la localicé. Este recurso ya lo he visto en otros escritores y es muy resultón, porque claro, se mezcla lo literario con lo real. Y bueno, en este caso hay una pareja que se van a vivir una temporada a una casa eh, donde el protagonista se crió cuando era pequeño. Los padres de él les dejan la casa para que estén allí y, y entonces ellos pues se van allí a realizar sus trabajos mientras están
con esa posibilidad de vivir en esa casa en mitad de la naturaleza y demás. Entonces, bueno, pues vemos que es una pareja joven que tienen ciertos problemas latentes de convivencia, eh, y en un momento dado pues aparecen por la casa eh, dos extraños, que así es como se llama la novela, como os decía, los extraños. Y son otra pareja que dicen ser parientes lejanos, emigrados a, a Hispanoamérica y que vuelven al pueblo y vienen buscándolo. Y ahí se inicia una narración muy curiosa porque no sabemos muy bien qué está pasando. A mí me recordó mucho a películas como El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Hay otro elemento que ya se ve desde la propia portada, que es el de los ovnis. Muy cerca de donde está la casa hay una explanada donde la gente está acampada para observar experiencias, para observar ovnis. Y entonces esto no está muy claro qué tiene que ver con esos extraños que han ido a ver a esta pareja y demás. En fin, es un libro muy interesante en la forma en la que está escrita, en la que está narrado, es muy interesante, pero con esa peculiaridad de John Bilbao de no ofrecer respuesta a todo. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque si no, uno puede llevarse algún chasco, ¿no? En fin, esa ha sido otra de mis lecturas. El volumen que sigue se compone de 4 historias. Eh, una de ellas es la que da título al libro, se llama El papel pintado amarillo, una historia que se escribió en 1892 por la escritora Charlotte Perkins Gilman, una estadounidense de Connecticut, hija de un bibliotecario, que fue una mujer originalísima de su época. El libro, con el fajín que le acompaña, intenta inducirnos a creer que las historias que vienen en el libro tienen que ver más con el terror que con lo que verdaderamente están relacionadas, que es con una visión feminista de su época, ¿no? Ese relato inicial, el papel pintado amarillo, os voy a hablar un poco de su argumento. Va de una mujer casada que enferma de nervio, de neurastenia, y es llevada por su marido, que es médico, a una casa en el campo para que se recupere. Entonces la ponen en una habitación. Originalmente parece ser que era un cuarto infantil, que está empapelado con un papel amarillo con una serie de cenefas bastante siniestras. Entonces, esta mujer, en esa época que está allí, inicia un descenso a la locura observando ese papel, observando las formas que tiene el papel. Le da la impresión de que ese papel está enloqueciéndola. Y empieza, no se sabe muy bien si a imaginar o a sentir que hay una serie de mujeres que están al otro lado de ese papel, arrastrándose a través de él, ¿no? Es una narración siniestra, pero que tiene mucho más que ver con ese terror psicológico y, y que cobra un significado mucho más patente cuando leemos los otros 3 relatos que acompañan el volumen. Entonces nos damos cuenta de que el trasfondo es un trasfondo
feminista, porque esta mujer se siente un poco agobiada por la sobreprotección del marido, que decide en todo momento lo que es bueno o malo para ella, más cuando además es médico, ¿no? Entonces se siente arrogado para decirle lo que debe hacer o no para recuperarse. La personalidad de esta escritora, de Perkins Gilman, arrolladora, su forma de escribir muy moderna para la época en la que escribe, y en sus relatos, en los otros, por ejemplo, pues hay rasgos de humor, de sátira, que hacen del volumen una experiencia interesante y curiosa. De modo que os aconsejo que no dejéis pasar a esta escritora y que entréis en contacto con su modo no solamente de ver la vida, que es muy interesante, sino también con el enfoque literario de sus cuentos. Otro de los volúmenes que he leído estos últimos días es una novela gráfica del ilustrador Ibrahim Mustafá, un norteamericano de Oregón de solamente 39 años, que ha sido nominado a los premios Eisner. El volumen se llama El Conde y es una obra de ciencia ficción que intenta remasterizar la historia del Conde de Montecristo, versionarla a la ciencia ficción, con lo cual estamos hablando de una historia de una venganza. La historia comienza en plena acción, con el protagonista descolgándose por el costado de una nave espacial en una acción muy valerosa, rescatar evitar un accidente grave en esa nave espacial, con lo cual él es ascendido a capitán de la nave, y alrededor de él se urde toda una serie de conspiraciones por la envidia que despierta su valía como persona. Entonces él pertenece a una clase social media-baja, y los que son nobles pues se sienten insultados por su evolución social y le tienden una trampa que le hace acabar en la cárcel, de donde él intentará posteriormente, tras múltiples desgracias que le acontecen, ir remontando esa situación y vengarse. Me ha encantado el dibujo, el ritmo con el que evoluciona la historia, el entintado, y me parece además que tiene un precio correcto. Así que os recomiendo esta obra de Carten, El Conde, que tenemos en la librería y que estoy seguro que encantaría a personas jóvenes, pero también a lectores de edades más avanzadas. Un clásico de nuestra época. Y los otros dos libros que he leído y de los que os voy a hablar son de autores rusos, menos conocidos de lo habitual, ¿no? Siempre solemos hablar de los más importantes del siglo XIX, los más conocidos: Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Chekhov, Gorky. Bueno, pues hoy os voy a hablar de uno menos conocido, que se llama Nikolai Leskov, un escritor también nacido y fallecido en el siglo XIX. Y en este caso os voy a hablar de una novela que se llama Lady Macbeth, de Mitsenk, que nos narra los crímenes de una mujer joven que se casa con un comerciante de nivel medio, y que acaba siéndole infiel
enamorándose de un subalterno, y lo cual la arrastra a un ciclo de crímenes, y hace de la novela algo muy, muy vertiginoso, ¿no? Digamos que hay una subversión de los preceptos de la moral reinante en aquella época, y nos cuenta eso, como una persona aparentemente normal, sencillamente por estar aburrida, eh, cae en las manos de un don Juan que resulta ser bastante mala persona, pero ella está absolutamente seducida por esta persona que a ella no la quiere, y empieza, digamos, a irse complicando la historia cada vez más, y se van sumando crímenes y crímenes, haciendo de esta narración algo muy actual. Es otra forma de narrar, es literatura realista, pero con ese estilo particular del Lescot, famoso por otros libros como por ejemplo El peregrino encantado, y que traza una personalidad, la de los protagonistas, que está muy viva, está muy viva. Realmente esos personajes acaban tomando un relieve muy bien delimitado. Así que nada, pues además esta edición está ilustrada, la edición que hoy os enseño, y aunque sea un libro de hace mucho tiempo, un libro escrito hace mucho tiempo, siglo XIX, sí, creo que sigue siendo moderno y muy disfrutable. Os lo recomiendo. Y me he dejado el mejor, el que más me ha gustado, me lo he dejado para el final. Eh, También se trata de un autor ruso. El volumen del que os voy a hablar ahora se llama Antología sin título, y este escritor me ha maravillado, me ha parecido un fuera de serie. Se llama Boris Pilniak, eh, murió en 1938, era un escritor partidario del antiurbanismo, crítico con todo lo que era la sociedad mecanizada, y que murió joven. Fue arrestado por actividades contrarrevolucionarias, espionaje y terrorismo, y en 1938 fue condenado a muerte en un juicio que duró un cuarto de hora. Le acusaron de reunirse con André Gide, el escritor europeo, y lo fusilaron a los 43 años en Moscú. Este escritor me ha dejado, como dirían mis amigos, me ha dejado todo loco, ¿no? Realmente el modo en el que escribe, eh, uno no puede comprender bien eh, el modo en el que lo hace. No sabes cómo escribe. Hay relatos suyos. Este libro está conformado por distintos relatos, algunos incluso alguna novela corta, con varios capítulos. Y está claro que, aunque parece que la literatura es de tipo realista, utiliza recursos, justapone una serie de textos que hacen que la historia resulte verosímil y seguible en su argumento, pero lo hace de un modo tan peculiar, tan extraño, que resulta difícil explicar cómo lo hace. El resultado es bueno, pero eh, no sé si es que los textos no podríamos calificarlos de vanguardistas, pero sí utiliza una técnica que nunca había visto usar y que es muy, muy sutil. No sabes muy bien qué es lo que está haciendo, porque tú sigues comprendiendo la historia, pero causa una sensación de extrañeza. Me recordó a un libro de Venceslao Fernández Flores, que es un autor que cito mucho porque me gusta,
que se llama El bosque animado, donde aparecía la fraga y era digamos, un relato ambientado en la naturaleza. Pues aquí hay relatos en los que, por ejemplo, el, el protagonista del relato puede ser una pareja de águilas, ¿eh? Y hay otros relatos en los que se habla de la muerte de una persona que parece que hay detrás de esa muerte una, un hecho conspiratorio. En fin, los relatos son muy diversos, ¿no? El elemento de la naturaleza es muy patente. Hay una suerte no sé cómo decirlo, de animismo que rodea, aureola esa prosa, pero lo que sí os digo es que merece muchísimo la pena leer a este escritor, a Boris Pilniak. Es una auténtica maravilla cómo orquesta la prosa dentro de sus relatos para transmitir no solamente emociones, sino también la historia, ¿no? Me ha encantado Boris Pilniak y este volumen, Antología sin título, os lo recomiendo encarecidamente. Son títulos, son relatos que se escribieron en los primeros años del siglo XX, hasta 1922 o algo así, y fantástico. Este escritor es muy destacado, muy destacado. Una pena que muriera tan joven y que no haya una producción más amplia, ¿no? Pero yo lo pondría entre los mejores escritores que he leído, sin lugar a dudas. Y un número uno en la literatura rusa del siglo XX. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos dentro de unas semanas para comentar nuevas lecturas. Hasta pronto, amigos.